Estamos de regreso, 9:19. Tras recibir la propuesta de constitución del Consejo, el presidente Gabriel Boric convocó oficialmente al plebiscito de salida, 17 de diciembre. Vamos a profundizar en el desarrollo de la ceremonia y sobre todo en los mensajes que surgieron al cierre de este proceso. Estamos con la ex comisionada experta de Convergencia Social, Antonia Rivas. Gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenida. muchas gracias por la invitación. Antonia, gracias por acompañarnos. Ayer se cierra todo este proceso de trabajo ya formalmente. Está el texto en manos del presidente, está convocado al plebiscito. ¿Cómo evalúas el cierre y la forma en la que termina también esta discusión de un nuevo texto? Bueno, fue un día difícil, extraño ayer, por decirlo de alguna manera. Era una ceremonia muy solemne en el Salón de Honor, que es un salón además precioso, muy solemne, muy republicano en el término correcto de la palabra. Neutro. Y lamentablemente yo creo que se repitió la tónica de lo que vimos un poco en el periodo del Consejo Constitucional. Y con esto me refiero al discurso de la presidenta Evia. ¿Por qué? Porque el discurso de la presidenta Evia, además de ser un discurso construido de manera rara, diría yo, pero hizo alusión a la convención que escribió la Constitución de 1833 y habló de esta idea de los chilenos verdaderos o los chilenos falsos. Y esa idea yo creo que finalmente replica el mismo tono que hubo acá de dividir. ¿Cuál es de ese tono? no buscar una constitución que nos una, que es el eslogan de campaña del proceso anterior, sino más bien generar y escribir una constitución ellos mismos. Y por eso lo que estamos viendo hoy día es una constitución, pero la verdad es un programa de gobierno. O sea, lo que tenemos y lo que escuchamos ayer de la presidenta, que era finalmente, sentí yo, el inicio de la campaña política del Partido Republicano y de la derecha, y no efectivamente lo que ella debió haber hecho, que de tener un rol republicano, solemne, de representar a todos los sectores, cosa que sí hizo, por ejemplo, con mucha fuerza Verónica Undurraga durante la comisión experta. Claro, o sea, de ser ecuánime, de establecer exactamente no cuál es tu postura, sino un rol. Antonia, uno de los temas que se discute ahora en este contexto y que replican mucho, sobre todo desde el sector de republicanos y de Chile Vamos, es que las críticas que ustedes están planteando desde el oficialismo no se identifican claramente. ¿A qué voy? ¿En qué cosas concretas se refleja que es un programa de gobierno en una constitución, por ejemplo, como lo plantea? Oye, es que hay varias cosas, ¿verdad? Yo diría, por ejemplo, que sobre todo en derechos sociales, en salud, educación, pensiones, en temas tributarios, en el modelo económico, una constitución con un fuerte, que constitucionaliza un modelo económico fuertemente. Por ejemplo, y esto no lo digo yo, lo dice Piñera. José Piñera sacó un artículo diciendo que esto era un win-win para la derecha, o sea que ni la Constitución del 80 se había atrevido a tanto en ese sentido de establecer explícitamente y claramente el modelo económico en la Constitución. Entonces, es un programa de gobierno, ¿por qué? Por ejemplo, en derecho a la salud o en pensiones, en la comisión experta lo que habíamos hecho es dejar que exista el derecho, la prestación pública y privada, que era una de las bases, nunca hubo duda respecto de eso. Claro. Pero después hay una serie de contenidos que empiezan a decir no solo la propiedad de las cotizaciones, que podemos estar de acuerdo, de los fondos, ¿verdad? Que también es algo importante de consagrar, pero después lo que se deja establecido es la existencia de aseguradoras públicas y privadas, ¿verdad? Y eso es de alguna manera impedir que un programa de gobierno que decía, por ejemplo, que existan solo aseguradoras públicas, ¿verdad? No de prestadores, sino de aseguradoras, y eso ya no puede ser, sería inconstitucional. En ese sentido, muchos expertos, no solo nosotros, han dicho que las reformas de pensiones, tanto de Piñera, de Bachelet, del presidente Boric ahora, serían inconstitucionales. Pero para profundizar en este ejemplo, que quizás grafica el problema mayor que tiene la Constitución a juicio de ustedes, Natalia González dice que hace referencia solo a las cotizaciones de los trabajadores y que eventualmente pueden surgir otro tipo de cotización de los empleadores que sí se podrían destinar a otros mecanismos. ¿Y qué es el problema de esta Constitución? O sea, si uno le pregunta a la comisionada González, por ejemplo, eso es distinto a lo que va a responder a la consejera Cuevas. ¿Por qué? Porque ella dice que no se puede hacer solidaridad desde el fondo de las cotizaciones. Natalia dice, no, podemos creer otro. ¿Cuál es el problema de
esta Constitución es precisamente es tan inexacta, está técnicamente construida de una manera que tiene tantas falencias técnicas, errores técnicos, que es bien increíble, ¿verdad? O sea, uno puede leer, hoy día uno, no sé, hay una carta en el diario El Mercurio, creo, de profesores de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿verdad? Antonio Bascuñán, Correa, Billerman, que no son personas de izquierda o centroizquierda, ¿verdad? Que probablemente muchos de ellos además deben haber votado rechazo la vez anterior, y que dicen que esta Constitución es una Constitución que asegura seguridad, pero que en verdad lo que está haciendo, por ejemplo, en esta cosa es inconstitucionalizar la ley de drogas, de narcotráfico. O sea, va a tener repercusiones. Está lleno de problemas interpretativos que tienen, y por eso te digo, entre consejeros y comisionados de la derecha dicen cosas distintas respecto a derechos sociales. Es lo mismo que con la ley de 3 causales. Uno nos dicen, no hay problema, va a seguir todo igual. Otros dicen, nuestro objetivo es declarar inconstitucional. Entonces, ¿qué va a hacer esta Constitución en verdad? Que es una Constitución de la incerteza, va a hacer que nos llenemos de judicialización. O sea, conflictuar toda la aplicación todos los derechos sociales, toda la salud, toda la educación, todas las normas de tributo, todas las normas en general vamos a tener, y eso es bien paradójico, porque la derecha todo el tiempo buscó que los tribunales no hicieran política pública. Y fue, o sea, había incluso una norma, una acusación constitucional insólita que ponía hacia los jueces por hacer política pública, que no tengo muy claro qué. ¿Y en qué terminamos? Con una Constitución que lo que hace es dar más incerteza, judicializar y darle finalmente quien determine cómo va a ser esto, son los tribunales de justicia. Pero tomemos otro argumento en ese sentido, porque ante ese punto se plantea que por las características que tiene y cómo quedaría conformado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, es poco probable que ese tipo de cosas... Es que eso es Tribunal Constitucional, pero yo estoy hablando de tribunales de justicia también. No, de acuerdo, pero a lo que voy es que todos esos conflictos que podrían surgir dada la aplicación de este nuevo texto, por la forma en la que queda compuesto el Tribunal Constitucional, sería poco probable que, por ejemplo, se accediera a la objeción de conciencia en términos de carácter general como una forma de impedir la aplicación de ciertas leyes, Es ¿no? que mira, hablemos de la objeción de conciencia. A lo que va ese argumento es que hay un entramado y una estructura que haría poco probable esos conflictos. Yo encuentro que es un pésimo argumento. Uno, por la composición del Tribunal Constitucional sigue siendo un ente político. Entonces, no lo veo poco probable porque las mayorías son cíclicas y las cosas van cambiando. Dos, sigue habiendo un control preventivo. Entonces también se podría declarar ahí. Y tres, efectivamente las constituciones son entramados. Y esta constitución es un entramado muy complejo y muy contradictorio. ¿Y hacia dónde se orienta ese entramado? Es un entramado, por la forma en la que quedó diseñado, digamos. O sea, yo veo un entramado acá que es, un programa de gobierno que constitucionaliza políticas públicas, que hace, que es importante que la ciudadanía entienda eso, que entienda, una constitución es un pacto, es un acuerdo para solucionar controversias, para solucionar las diferencias que tenemos entre sectores, ¿verdad? Cuando uno establece tu idea de política pública en la constitución, ¿qué hace? Es que la otra no sea posible. Claro. O muy difícil. O muy difícil, ¿verdad? Entonces, reforma constitucional. Y pasa lo mismo en salud. En educación es brutal. O sea, en educación hay un cambio al sistema del modelo educativo chileno histórico brutal. Estamos importando los problemas de educación de Estados Unidos. Homeschooling, que el Ministerio de Educación solo, o sea, los colegios pueden determinar el 50% de su currículum escolar ellos solos. Y acá hablemos de objeción de conciencia, porque es muy interesante. En el Consejo pusieron objeción de conciencia institucional e individual. ¿Qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es una excepción muy cortita, muy específica en algunos países, por ejemplo, para no hacer el servicio militar. De acuerdo. ¿Qué hacen acá? No se le pone límite, ¿verdad? Finalmente se le sacan estos apellidos institucional e individual, se deja grande, derivada a la ley, pero no se le pone ninguna excepción. Entonces, ¿qué podríamos ver en esto? Y no son ejemplos muy raros en Chile. Podríamos ver colegios expulsando a niñas embarazadas. Sin problema. Apelando a la conciencia. A la ley de conciencia. Podríamos ver no aceptando a hijos de padres separados. O a madre soltera. Y todo eso quedaría determinado por la ley.
Claro, y va a ser, finalmente va a ser un tribunal el que lo determine, ¿verdad? Pero el problema es que estos no son casos, no estamos hablando de un invento nuestro. O sea, hasta hace poquito las farmacias no querían vender la píldora del día después por objeción de conciencia. Hemos visto, no sé, comunidades que, yo siempre pongo este ejemplo, pero que enterraron a sus muertos, para no poner puros ejemplos como de la derecha en esto, ¿verdad? Enterraron a sus muertos, no en un cementerio, sino que en la secta, en el poco terreno. Claro. Eso también puede ser, o sea, que nosotros tenemos una objeción de conciencia con la salubridad. Va a pasar lo mismo con las vacunas. Las vacunas, que es un tema tan importante. ¿Cuántas veces hemos visto padres que no quieren vacunar a sus hijos? O sea, puede tener efectos concretos en políticas públicas relevantes. No solo relevantes, gravísimo. Y ahí ponen el ejemplo de la Constitución de Portugal, ¿verdad? Que establece la objeción de conciencia. Es la única, y me gustaría decirle que a Natalia, porque efectivamente nosotros lo que tenemos acá es un derecho de la libertad de religión, de ejercer tu propia espiritualidad, amplísimo en este Consejo. O sea, que yo nunca he visto en el mundo. Un derecho a la libertad de conciencia, de culto. No está consagrado así en otra constitución. Robustísimo. Yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Y ahí entra este derecho de objeción de conciencia. Al final, no es lo mismo que en la Constitución de Portugal, que es un Estado laico. Acá no pudimos nunca decir que Chile es un Estado laico. No pudimos consagrar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso a mí todavía es algo que yo no lo logro entender. En la Constitución no dice que los niños tienen derecho. ¿Qué dice? Que los padres tienen el deber de preferente de educar y de seguir el destino de su hijo. Lo dice 4 veces. Antonia, bueno, hay muchos temas más para comentar, pero en una mirada más general, este es un proceso que tiene su origen en el estallido, ¿no? Sí, claro. Desde el estallido viene el acuerdo de noviembre, el primer proceso para una constitución, el rechazo, y ahora estamos en este segundo. Pero el hilo es el mismo, tenemos el mismo punto de origen. ¿Esta constitución da respuesta a las demandas y a los problemas que surgen a partir del estallido? Porque esa es la respuesta que hemos estado buscando, ¿no? Queremos darle respuesta a todos esos factores y problemas y demandas que se plasmaron el 19 de octubre y los días siguientes. Sí, yo siempre he tenido dudas acerca de cuáles eran efectivamente las demandas del estallido, ¿verdad? Pero efectivamente tenemos un problema grave en materia de derechos sociales, gravísimo, ¿verdad? Y ese problema grave en materia de derechos sociales no ha sido capaz de tener una respuesta porque tenemos un problema grave en el sistema político. ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en vez de tener una reforma de pensiones y un gran acuerdo unánime, llevamos, no sé, 15 años, 20 años peleando, educación, salud, todo igual, ¿verdad? Entonces, efectivamente no. Yo creo que este texto no da respuesta a las demandas sobre derechos sociales. Yo creo que este texto profundiza un modelo fracasado. De alguna manera también hace tanta política pública en la Constitución que finalmente declara inconstitucional otra cosa. Y de otra forma, alguien decía en la comisión, ya no sé muy bien quién dice qué, pero que si la AFP y la ISAPRES no estuvieran escritas en la Constitución habría que crearlas. Y efectivamente eso pasa. Entonces yo creo que esto impide pensar, y las políticas públicas, y esto no solo acá, o sea, esta es una Constitución que restringe al Estado administrador de una manera, es muy técnico de explicar, pero profundamente. O sea, no todo está regulado en la ley. Hay mucho que está regulado, por ejemplo, no sé, en medicamentos, en el auge. Claro. El listado de medicamentos no está en la ley. Está en un reglamento, claro, en un decreto, en una instrucción. La bajada, esta Constitución, no esta, la que está en mi mochila, ¿verdad? De alguna manera lo que hace es restringir brutalmente la potestad administrativa. De acuerdo. Y también las sanciones. Entonces, ahí hay un problema muy grave porque es un Estado atado de mano en algunas cosas, porque en otras cosas, ¿verdad?, le dan mucha fuerza al Estado, y ahí también tenemos graves problemas de cuánto van a costar, cuál es la incerteza, qué hacen algunas instituciones. Antonia, y antes de que se nos vaya el tiempo, hay una idea que empieza a tomar también algo de fuerza, lo ha planteado el senador Walker, por ejemplo, que esta idea de aprobarla, el proyecto, y luego hacer las modificaciones que correspondan. Yo creo que es una pésima idea. Yo creo que habría que, o sea, yo prefiero modificar la Constitución vigente. Esta es una Constitución que no tiene sentido, no tiene coherencia. Habla de una cosa en una parte y después habla de otra. O sea, de verdad, yo creo que efectivamente la idea de aprobar para reformar no funcionó en la primera vuelta, no va a funcionar ahora. Yo, de verdad, prefiero aquí modificar la Constitución vigente, tiene un quórum más bajo, podemos ahí jugar, incorporarle nuevas cosas, pensar en el sistema político. Lo mismo pasa en el sistema político. Esta es como una Constitución llena de titulares que después son
cascarones vacíos. O sea, dejaron, por ejemplo, nosotros pusimos, solo para cerrar, un umbral del 5% de los partidos políticos para que entraran. ¿Qué pasó? Hubo, parece que un acuerdo político anterior, ¿y qué se hizo? Bueno, se bajó al 4%, se le pusieron en vez de 4 una excepción del 8%, se crearon que los partidos que no les va bien se pueden juntar después de la elección. O sea, finalmente la hiperfragmentación va a seguir igual hasta por lo menos el 2029-2030. No hay ningún cambio en eso. Hartos temas para seguir conversando en este mes de campaña que nos queda. Antonia, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a ti. Nos vemos.